porque tiene algo muy importante para que aprendas. El título de la prédica es No te afanes. Pero quiero que me entiendan muy bien a qué punto vamos a ir topando en esta tarde, porque todos creo que estamos en la necesidad de un milagro. Creo que todos en muchos diferentes tiempos tenemos la necesidad de que algo suceda. Hace unos momentos les daba el testimonio de lo que vivimos con la profeta, con alguien que amamos mucho, que es como nuestra madre, y que les había explicado, era hermana de mamá, hermana de la fe, hermana en Cristo, y es tan importante que para llegar a alcanzar un milagro, para llegar a alcanzar una bendición, en nosotros tiene que estar el pensamiento y la mentalidad correcta. Primero vamos a entrar por Filipenses 4, del 6 al 7, por favor. Como saben, nos gusta escudriñar la palabra, nos gusta leerla y aprender mucho más allá en la búsqueda de su reino. Y dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo quiero hacer énfasis en esta parte, más que todo porque muchos te caen. Y yo quiero ponerles en algo muy en claro en esto. Nos pasa a todos, sean apóstoles, profetas, maestros, pastores, sean quienes sean, hasta los millonarios, aquellos que tienen finanzas, aquellos que tienen propiedades, a todos les pasa. No es algo que se quita por un estatus, un nivel o un conocimiento. Es algo que tiene que trabajarse, y por eso Dios lo puso de esa manera. Por nada estéis afanosos. Si ustedes buscan la palabra de estar afanoso, hay bastantes versículos en el tema del afán. Porque cuando ya estamos estables, de repente viene, ocurre algo y nuevamente caemos en el afán de no saber qué hacer. Y muchos, miren, pónganlo así de fácil. Muchos se afanan por la casa que van a comprar, por el carro que van a comprar, por el carro dañado, por la casa dañada. ¿Qué día me casaré? Si me caso o no me caso. El día que seré libre, cuándo se me hará libre. Si el día que me sane completamente, tengo esta enfermedad y no sano todavía. Quiero mejor trabajo, quiero mejores finanzas. Hay afán en varias situaciones. Pero los más complejos son los que decimos: ¿y cuánto cambiará mi esposa? ¿Y cuánto cambiará mi esposo? ¿Y mis hijos para cuándo? Yo quiero que entiendan, porque dentro de esta revelación, mi madre alcanzó milagros poderosos. Escuchen bien. Recuerden que base principal de quién soy ahora y quién es mi esposa fue mi madre. Y que para que lo entiendan, mi madre aprendió de la profeta, de la cual hablamos un momento. Y mi madre alcanzaba milagros. Yo no sé cómo lo hacía. Yo no era un cristiano, yo no estaba atrás de las iglesias, no estaba atrás de la oración, y de repente decía: mamá, tengo un examen bien importante, pero no quiero dar el examen, no sé nada. Y miren, no es que mi mamá era una alcahueta, por si acaso, pero había cosas que yo no quería pasar. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Tenía un examen de educación física y me dijiste: qué difícil. Pero estaba dolorido y no quería pasar el examen. Mi madre ponía sus manos sobre mí y me decía: en el nombre de Jesús, serán ángeles los que den el examen, no tú.
Ella no se afanaba, ella oraba. ¿Y saben qué pasaba? No puedo negarlo, yo estaba en la cadena militar, de repente, como saben, va por apellidos, a ver, Ramírez pase, Fernández pase, y empezaron a pasar todo el mundo. Yo era el tercero en la lista y nunca me llamaron. Me preocupé. Le dije, profe, ¿y yo? A ver, carrera, pero tiene 20. Así que, gracias. Imagínense. Miren, algo que me pasó que, créanme, muchos no van a creerme. Y si miran esto, el Ministerio de Educación van a hacerme repetir el examen. Pero para los exámenes de grado, yo había tenido un accidente. Tuve un accidente en el carro de mi padre, perdí la memoria, literalmente perdí muchísimo la memoria. Tenía que ya dar los exámenes en 2-3 meses ya para terminar el colegio. Y ese momento decía, mamá, no me acuerdo nada. Y en serio no recuerdo ni matemáticas, ni química, no recuerdo nada. O sea, gracias a Dios me recordaba mi nombre, pero hasta ahí llegaba. Y ¿saben qué era tan duro? Que yo me sentaba fuera del colegio y me ponía a llorar porque trataba de recordar y no recordaba nada. Mi madre me dijo, amigo, no te preocupes, deja que el Señor haga la obra. Y saben, como ya había aprendido a creerle a mi madre, le creí a ella. Digo, bueno, ya, si no paso, no paso. Ya. Y sucede que fue loco porque justo cuando me dar el examen de grado, mi profesor, mi dirigente, que era el profesor de matemáticas, me dijo, tranquilo, carrera, que te pusimos las mismas notas del anterior año, así que estabas pasándote con 20 sobre 20 en todos los exámenes de grado. Solamente me tocaba decir gracias. Miren, les doy ejemplos pequeños porque puedo darles. Durante todos los años que he vivido he tenido ejemplos de varios tipos. El Señor me ha librado de tantas situaciones. Pero hay una clave importante, que es el por nada estáis afanosos. ¿Ustedes creen que mi madre iba corriendo al colegio a decirle, profesor, ayúdele, profesor, muévase? Pero era claro, ella oraba, decía, Señor, tú sabes. O sea, es tan increíble que yo quiero ponerles de ejemplo mi propia vida. De los 4 hermanos, ninguno era pegado a la iglesia. No había uno que esté pegado a la iglesia. Y lo peor de todo es que yo era el más perdido. Yo era el que andaba en las calles, en las noches, desaparecía, llegaba, no llegaba. Y mi madre solamente esperaba. ¿Saben qué decía mamá? Y voy a ser muy sincero aquí porque quiero abrir mi corazón para que me entiendan. Me decía, hijito, el Espíritu Santo me dice que estuviste en tal lugar, tal lugar, tal lugar. No es bueno para ti, ten cuidado. Eso era todo. Y no andaba, no es que, ay, sí, estuvo en la iglesia, o estuvo orando, estuvo rezando. ¿No? Mamá sabía, pero toditas las cosas que yo decía, pero en esos tiempos no había cámaras. Ni GPS, nada. Y mamá me veía llegar a 7 de la mañana y me decía, estuviste en tal lugar, mijito. Sí, madre. Ten cuidado. Y hasta ahí llegaba la enseñanza. Mamá no estaba desesperada porque conozco mamitas, conozco papitos. Lo primero que hacen es buscar algo. Así. ¡Pum! Tenga. ¿Qué te dije? ¿Sí o no? Que no saben ni qué encontrarse
cárcel y si encuentra un palo mejor. Mamá no. Mamá había aprendido que la oración llegaría a un punto que nos cambiaría todo. Y dicho y hecho, muchos años los he perdido. Llegó el día donde el Señor mismo me tocó y yo llamé llorando a mi madre a decirle, no sé qué me pasa, pero no paro de llorar. Y el Señor me había tocado el corazón en aquellos años. Y desde ahí empezó un cambio completamente grande en mi vida. Por nada estéis afanosos. Segundo punto. ¿Por qué vienes a buscar de Dios? Y esa es la parte más importante. ¿Estás aquí por un milagro? ¿Estás aquí porque decidiste o quieres o necesitas que algo suceda pronto? Necesito la sanidad, necesito las finanzas, necesito que mi hijo cambie, necesito que mi esposo cambie, necesito que mis hijos cambien, necesito, y no paran con el necesito. ¿Cuál es tu razón principal por la que buscas a Dios? Porque eso es lo más importante. Tienen que entender que muchos lo buscan por beneficios. Y eso no es un corazón correcto. A mí como padre, mis hijos me podrán engañar. Porque muchos de ellos a veces, miren, desde el más chiquito, cuando quiere algo, empieza a sobar su cabeza, soba la cabecita y se apega. Cuando quiere algo, cuando no quiere nada, se le da un beso y quita. Pero si quiere algo, unos amores. A mí me podrán engañar con eso, ¿me entienden? Pero a Dios no. Y tienen que entender que debe ser muy importante que ustedes estén enfocados en buscar a Dios como un Padre. En buscarlo porque lo necesitan, porque lo aman, porque han decidido seguirlo. Mi búsqueda tiene que ser correcta. De ahí puedo agregarle, pero como justo decía hoy la profeta, decía, el resto viene por añadidura. Tu bendición vendrá por añadidura. Y aquí les voy a tocar un tema importante, porque muchos caen en esto y la gente a veces no se dan ni cuenta. Religiosidad, ¿se han escuchado ese espíritu, verdad? Sí. Son aquellos que deciden ir a la iglesia, se arrodillan, claman, lloran, se leen todita la palabra, conocen todos los versículos, conocen todas las cosas, dicen tener temor de Dios, pero adivinen qué. ¿Saben cuándo me doy cuenta que una persona es religiosa? Cuando no puede sacrificar nada por Dios. No sé si me están escuchando. Una persona se vuelve religiosa cuando yo mismo no puedo dejar algo por mi Padre. Cuando lo hago todo manualmente por el temor de que tal vez me quiten la casa, tal vez me quiten los hijos, tal vez pierda esto, tal vez me enferme, tal vez se me muera el perro, yo qué sé. Pero viene aquí un temor falso. ¿Por qué es falso? Porque se dan el libre albedrío de pecar cuando les da la gana. Dicen, tengo temor y por eso voy a la iglesia, pero no tengo temor para gritarle a mi esposa, a mi esposo. Tengo temor de dejar de orar, pero no tengo temor de ver los defectos de mi vecino, mi vecina, mi hermano en Cristo. No sé si me está haciendo entender.
Existe un temor verdadero, y es que yo tengo que cubrir mi boca, mis ojos y mis oídos para cuidarme en santidad, cuidar mis pensamientos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, por eso es tan importante que entiendas que sí existe religiosidad en muchos hermanos. No, ya se saben toditos los levíticos, se leyeron todos proverbios, pero pregúntenle si hace caso a la mitad de los proverbios. ¿Sí o no? Y no levantaré la mano porque se me van a quedar mal. Pero si les digo, a ver, de todos ustedes, ¿cuántos alimentaron al pobre? ¿Y dónde está lo que aprendieron? ¿Sí me siguen? Entonces, existe un nivel de religiosidad. Segunda forma, ¿cómo sé que hay una persona religiosa? Muchos caen en esta falla, y es que siempre están esperando tener todo perfecto. Pero, por ejemplo, no existe un pastor 100% correcto, no existe una iglesia 100% perfecta, no existe un padre que sepa criar realmente, no existe una madre que pueda cumplir todo con sus hijos, no existe un hijo que pueda amar al 100% a sus padres. Todos somos imperfectos. ¿Sí o no? Pero aquellos que están buscando perfección también se llaman religiosidad. Aquellos que dicen, pero es que el padre, el cura, el pastor, riéndose con la jovencita, ya le echaron ojo al pastor, ¿verdad? No, es que si vieran, a los de acá les da ¿cómo es el pan más grande que los de acá? Les llenan más el vaso a los del frente que los de atrás. ¿Sí o no? Religiosidad. Entonces, si yo caigo en una religiosidad, me ando fijando en todo y debo entender que yo vengo por quién. Miren, yo este día tuve un encuentro cercano con el Señor nuevamente y fuertemente. Fuimos invitados a sentarnos al frente con los pastores. Yo honro mucho estar sentado ahí. Pero el momento que cerré mis ojos, lo único que le dije, Señor, gracias, porque te vine a buscar a ti. Vengo a buscar de tu presencia, y yo sé que si aquí te busco, te voy a encontrar. Porque hay muchos que te estamos buscando en este lugar. Y vine a buscar de tu presencia, porque necesito que me llenes. Necesito recibir de ti. Te vine a dar gracias por lo que viví esta semana, por lo que pasé, por las dificultades, por lo difícil, por lo complicado, por todo. Te vine a dar gracias. Y de repente caí en presencia, lloré, y nuevamente me habló el Espíritu Santo. Porque no voy por una iglesia, no voy por una autoridad. Honro y respeto a las autoridades, amo las autoridades, pero mi búsqueda es Dios. Amén. Mi centro es Dios. Amén. Amén. Y dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Todos van a servir para qué? Para bien. Cuando amas a Dios, buscas de Dios. Miren, en esta iglesia hemos visto milagros por montones. Todo aquel que decide comprometerse, sí o no, que recibe un milagro. Es fácil y no es tan difícil. ¿Qué es comprometerse? Venir los domingos, coger entre semana una administración, buscar a alguien con quien orar. Se acabó. Trabajos a personas que no tienen ni papeles. Buenos trabajos,
departamentos de gratis, pagadas las deudas. ¿Qué sucede? Sí, los milagros van a venir cuando hacemos lo correcto y buscamos de Dios. Pero justo como decía esta profeta esta mañana, decía, al inicio vienen los milagros, después viene el proceso. Y perseverar en el proceso es poderoso. Pero ahí viene la parte que dice ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Y yo quiero que veamos en Filipenses una vez más, 4, de 6 al 7. Porque yo quiero cerrar con esto para ministrarles. Y quiero que entiendan algo importante. Mucha gente a veces ha llorado por $1,000, por $2,000, por $500, por cambiar de casa. Cuando tú dejas de enfocarte en lo material, dejas de enfocarte en la gente, y gente me refiero a tu propia familia, dejas de enfocarte en lo que sucede, aprendes a enfocarte en Dios y dejar en manos de Dios todo. Cuando tú aprendes literalmente, vas a ver que empiezan a pasar cosas. Y aquí entra el testimonio de aquella persona que les conté. La profeta ha orado por nosotros desde que yo era un niño, enseñó toda mi madre. Y es increíble porque, ¿saben? De ella he visto milagro tras milagro tras milagro en mi padre. O sea, mi padre recibió cientos de milagros por la profeta, pero cientos. Con decirles que mi padre tuvo la capacidad de dar trabajo por lo menos a 10 familiares y pagarles bien. Aquellos familiares terminaron comprando casas y carros, así de bien ganaban. Tuvo la oportunidad de alimentar a muchos, y todo era por oraciones contestadas. ¿Sí me siguen? Cuando mi madre contaba, me decía: mi hijo, he hecho cuentas. ¿A cuántos familiares he podido ayudar? ¿En cuántos he hospedado aquí en nuestra casa? Son 110 familiares a quienes se les alimentó, se les dio el pan, se les dio techo, por temporadas obviamente. Son oraciones contestadas. ¿Sí me están siguiendo? Y esta profeta ha orado por años y de repente me dice: mi hijo, me estoy muriendo, ora por mí. No les voy a negar, al inicio, vean, yo soy sincero. Yo dije: Señor, no sé lo que vaya a pasar. Tengo temor de que te la lleves. Tengo temor de que tal vez sea la última vez que la voy a ver. Y empecé a desesperarme en mi corazón. Y de repente regresé a la palabra y dije: Señor, no. Sea tu voluntad y haremos lo que tú nos mandes a hacer. Así que te la entrego en tus manos. Y en entregarle en las manos de Él, el momento que entregamos y está orando con mi esposa, le dijimos: Señor, aquí está, te la entregamos a ti. Empezó a correr milagros. Imagínense cubrir deudas de por $15,000, $20,000 en una semana. Es poderoso. Pero no estábamos afanados ni por el dinero, ni por la sanidad, ni por la vida. Queríamos que un Dios poderoso se presente y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Nada más. Esa es la forma, porque ahí Dios te da la autoridad. ¿Quieres sacar un demonio? Fácil. Deja de afanarte por el demonio y solamente dile: demonio, lárgate, y él se va. Fácil. ¿Sí me están siguiendo? Por eso yo quiero en esta
esta mañana a ministrar. Vamos a ministrar algo mucho más allá del tema que estamos predicando. Pero quiero que me entiendan bien de que depende de ustedes recibir la bendición. Depende de ustedes recibir el milagro. Esta semana vimos 3 órganos distintos alinearse y es poderoso. ¿Sí me entienden? Dios va a hacer algo poderoso. Depende también de nosotros. Háganlo, dejen de afanarse, suelten. Porque siguen preguntándose: Señor, estoy orando pero no cambia a mis hijos. Señor, estoy orando pero no cambia a mi esposo. ¿Y a ti quién te mandó a cambiar? ¿En qué parte de la Biblia te dice o cambias a tu esposo o te vas al infierno? O cambias a tu mujer o ya no vives más. O cambias a tus hijos y pierdes toda tu herencia. No te lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Sálvate tú mismo. ¿Sí o no? Por lo menos sálvate. Dejen de jugar a ser Superman, Batman y todo lo demás. Y en serio, yo lo viví. Mucho tiempo quise ayudar a un montón de gente. Cuando me di cuenta estaba perdido yo. No me sirvió de nada. Pónganse de pie, por favor.